Los obstáculos más grandes que nos impiden alcanzar nuestras metas no es la escasez de recursos financieros, tampoco la insuficiencia de poder o la falta de tiempo, sino la falta de disposición psicológica, una mentalidad resistente y agilidad emocional. Solamente piensa en todas esas ocasiones en donde usted ha dejado pasar las oportunidades, ya sea por timidez, miedo u otras razones, cuales estaban basadas en meras suposiciones. Muchos son los intentos que no se ha llevado a cabo por suposiciones no verificadas. Veamos algunos de los casos comunes. El dibujar que tanto le encantaba en la niñez, pero que después de haber visto a una persona dibujar mejor, hizo que dejara ese interés. La chica o el chico que le gustaba, al que nunca preguntó si quería salir, asumiendo que él o ella estaba fuera de su alcance. Las oportunidades de trabajo o aumento salarial que dejó pasar por miedo a preguntar y ser rechazado. Las ideas de negocio que nunca se materializó después de haber escuchado unas par de críticas. El salto que no se ha dado aún por terror a caer. Tantos son los complejos meramente psicológicos que nos detiene y nos deja atascados. En mi caso, uno de mis grilletes es la comparación con otras personas conocidas. Desde la secundaria, empecé a creer que los adultos me comparaban con otros estudiantes más talentosos. Al principio me llegaba como un desafío, pero poco a poco fue convirtiendo en una sumisión que me llevó a pensar que yo no tenía control de mi capacidad y que estaba marcado. Luego, con mi traslado a otro país para estudios universitarios, me dio la oportunidad de verificar que la suposición que yo mismo había creado no era válida. Ahora, después de haber tenido experiencia como empresario, haber completado una maestría, seguir vivo con 17 años de casado y con una hija de 11 años, puedo decir que he formado mis propios valores y he creado mi propia filosofía. Aún así sigo luchando contra estos malos hábitos, pero el aprender sobre la mente y las emociones y entender cómo funcionan me ha ayudado significativamente a tener una vida más enfocada, productiva y satisfactoria. Como mencioné al inicio, son innumerables las ocasiones en que nos echamos cuento a nosotros mismos, muchas veces con tendencias negativas, simplemente para evitar la incómoda sensación de la incertidumbre. Esto nos afecta nuestra manera de cómo percibimos e interactuamos con el mundo y determina así la calidad de nuestro bienestar psicológico. Cada mente es un universo inmensamente complejo. Debido a la complejidad e intangibilidad, el campo de la ciencia y medicina ha puesto poca inversión en ella. Por ende, son pocos los estudios sobre la mente comparado con otros campos de medicina. Pero en la década reciente, con el aumento de los trabajos basados en conocimiento, como consultores, diseñadores, desarrolladores de software, empresarios, etc., ha surgido un interés en entender cómo la mentalidad y el manejo de las emociones afecta directamente a la salud, rendimiento profesional, hasta el nivel de felicidad y calidad de vida, no solamente en individuos, sino en grupos y sociedades. Un estudio riguroso en la empresa Google sobre la efectividad de los equipos ha reafirmado que el bienestar psicológico es en efecto el factor número uno. Repito, el factor número uno para el alto rendimiento. Ahora enfoquémonos en el aspecto más poético, pero aún así bien poderoso, las emociones. Si han escuchado la frase "la pasión mueve el mundo", bueno, las emociones son los pistones que mantienen el movimiento. Cuando uno menciona la palabra emoción, las personas creen entender su significado. Pero lo interesante es que aún no hay un consenso en la definición científica para dicho término. Esto indica lo complejo que es el mundo de las emociones. La palabra emoción viene del latín
emovere, que significa poner en movimiento, o sea, lo que nos mueve. En Wikipedia se define como las reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas guías relevantes en la memoria. Una persona puede proyectar una gama de emociones. De acuerdo a la teoría de evolución, las emociones son estímulos sensoriales que nos ayudan a adaptarnos y a sobrevivir. Nuestros antepasados tenían que proteger su ración de comida y proteger de depredadores como tigres, lobos, osos, etc. Al enfrentarse a un oso, la mente de una persona solo enfoca en una cosa: cómo sobrevivir. O luchas o huyes. En ese momento, que si el vecino de al lado, que si tu suegra, tu compañero de trabajo, nada es tan importante como la supervivencia. Por eso, todos los otros pensamientos se bloquean. Gracias a estos estímulos, el cuerpo se prepara. Las glándulas sudoríparas se activan. El sudor permite que las manos tengan un mayor agarre. Y el sudor de los pies evita tropiezos al correr. Miles de años atrás no existían las zapatillas. Y los latidos del corazón proveen mayor energía al cuerpo. De manera similar, al percibir una amenaza en la noche, uno no puede dormir para estar preparados y reaccionar inmediatamente ante el peligro. Todas estas reacciones que llevamos son programas, cuales han sido codificados en nuestros genes por miles de años para ayudarnos a sobrevivir y mantener nuestra especie. Analicemos una situación en la vida de hoy. Cuando nos paramos enfrente de la gente para presentarnos, la mente, con nuestra emoción primitiva, actúa como si estuviésemos enfrente de un depredador y nos dice: muchacho, corre que estás en peligro. Y nuestro corazón empieza a latir fuerte y empezamos a sudar en las manos y en los pies. En la actualidad, los contextos han cambiado. Vivimos en una sociedad más elaborada y aún así las reacciones siguen existiendo, pero ya no se justifican. Muchas veces causando hasta estorbos, obstaculizando pensamientos más claros, pues la supervivencia de hoy es más compleja. El peligro no es el león enfrente tuyo, sino la pareja de al lado que te está tirando una mirada amenazante. Veamos el caso de una emoción común, el temor. Fíjese qué pasa a los jóvenes que están enfrente de una persona que le atrae. Se ponen nerviosos y a veces mete la pata. ¿Y qué nos ocurre a nosotros cuando estamos en la entrevista de trabajo? La mente se nos blanquea y no respondemos correctamente aún sabiendo la respuesta correcta. ¿Y qué nos ocurre cuando la empresa está en crisis? No podemos dormir pensando en miles de posibilidades, catástrofes que nos puede ocurrir. Si en el pasado las emociones eran herramientas de supervivencia, hoy día son indicadores. Debajo de las emociones, y especialmente la que más nos cuesta, la que más sentimos puntiagudos, son lo que nos señala lo que más nos importa. Por ejemplo, si lees noticias y un artículo sobre jóvenes que no pueden asistir a los colegios por desigualdad social te enfurece, significa que valoras la justicia social. O si sientes aburrimiento en el trabajo, que llega al punto de estresarte, puede significar que valoras tu crecimiento y necesitas más reto, pero no estás encontrando oportunidades en el trabajo actual. El corolario es que no sentimos emociones a las cosas que poco nos importan. Y esto nos ayuda a enfocar nuestros esfuerzos en asuntos de valor para nosotros. Pero hay que tener cuidado, pues las emociones nos pueden dejar caer en nuestras propias trampas. Nuestra mente nos chantajea con pensamientos negativos, los llamados distorsiones cognitivas. Estas son las 10 distorsiones cognitivas. Primero, pensamiento polarizante. Todo o nada. Como no soy perfecto, soy un fracasado.
Segundo, sobregeneralizaciones. Si alguien te rechaza, te dices a ti mismo que nadie te ama y que te va a seguir rechazando por el resto de tu vida. Tercero, filtro mental. Tomas un pequeño aspecto negativo y lo magnificas y solamente piensas en ella. Por ejemplo, la foto que pusiste en el Facebook trajo un montón de comentarios agradables, pero una de ellas te dice que te ves más vieja y ahora ya no puedes dejar de pensar en ese comentario. Cuarto, descartando los hechos. Cuando alguien te da cumplidos, piensas que solo está haciendo para que tú te sientas bien. Quinto, conclusiones precipitadas. Tu amigo no te ha devuelto la llamada en un día, así que te está ignorando. Sexto, magnificación o catastrofante. El desastre siempre está inminente. Tu jefe te dio una mirada porque está pensando en despedirte. Séptimo, razonamiento emocional. Yo soy lo que siento. Por ejemplo, me siento como un derrotado, así que debo ser un perdedor. Octavo, obsesión con debería. Puede ser autodirigidos. Todas estas frases que empiezan con no debí o si tan solo hubiera. Y también puede ser dirigido a otros. También puede ser dirigido al mundo. Las personas deberían o las personas no deberían. Bueno, etiquetando. Soy un torpe, ella es lista, yo no lo soy, etc. Por último, décimo, culpando. Culpándose a uno mismo o culpando a otros. Si podemos aprender de nuestras emociones, entender lo que nos intenta decir sin que nos nuble el pensamiento objetivo, podemos usar la información de manera increíblemente útil, ayudándonos a avanzar hacia nuestras metas y valores. En las próximas sesiones compartiré sobre el concepto de la agilidad emocional para que sepamos a utilizar las emociones a favor nuestro. Y luego compartiré el concepto de la mentalidad de crecimiento. Pues bien, tengamos una mentalidad más resistente y sana. Y sigamos empoderándonos más, ya que nuestra capacidad está aún por crecer. Nos vemos en la próxima.